Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Es un placer tenerlo. Erróneamente había dicho al comienzo del programa que usted era ingeniero, pero ya hemos hecho la rectificación. Usted es economista, además es un investigador nato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está de más decir el cariño que usted se ha ganado del alumnado, del sector administrativo, de los profesores, en fin, pero lo hemos convocado porque queríamos una impresión suya respecto de este derrame de petróleo, que ahora ya estamos hablando, por lo ocurrido en los últimos 2 días o 3 días, de un segundo derrame, que es verdad que es chiquito al lado del otro, de 6.000 barriles, pero queríamos su impresión considerando el contexto de que ni el Congreso ni el gobierno mismo parece que han actuado con la suficiente voluntad política. Hoy día la Fiscalía debe analizar a eso de las 5 de la tarde, el Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía, debe determinar si le van a dar o no 18 meses de prohibición de salida del país al gerente general de Repsol. Pero cuéntenos de manera global su análisis sobre lo que ha pasado. Bien, gracias, Rodolfo. Yo creo que esta tragedia ambiental se resume en una frase de un ingeniero, Jorge Bravo Bressani, que en 1964 escribió un artículo: gran empresa, pequeña nación, ¿no? Porque estamos ante la prepotencia, las mentiras organizadas por Repsol, una transnacional que tiene su única refinería en el Pacífico, la tiene acá en La Pampilla, refinería moderna que fue privatizada a precio de huevo roto en 1996 por poco más de 180 millones de dólares, incluyendo allí 42 millones de papeles de deuda devaluados. Repsol, cuando digo que es una gran empresa, es el 40% del mercado de combustibles, en competencia con Petroperú. Digo en competencia con Petroperú porque hoy, ¿no?, lo que está pasando en Petroperú, esa campaña infame y sucia contra la actual administración, es que no dicen que los precios de la gasolina 95 de Petroperú está a 14 soles o menos en los grifos asociados, y las gasolinas de 95 de Repsol están a 17, ¿no?, por galón, ¿no? Así. 17 y más. ¿No? 17 más. Repsol además es socio en Camisea, en el lote 88 con el 10%, en el lote 56 con el 10%, en el lote 57 tiene más del 56%, tiene grifos, más de 300 grifos, además de la refinería y otros lotes en exploración. O sea, estamos ante la primera empresa privada, la más importante, una gran empresa. Entonces, una gran empresa que no ha tenido, por la información y las declaraciones del capitán del buque italiano, terrible, ¿no?, terrible, que traía petróleo de Sao Paulo, petróleo de Petrobras, 1 millón de barriles, ¿no?, que más o menos la capacidad de refino que tiene La Pampilla es de 102.000 barriles al día. O sea que Repsol Pampilla estaba adquiriendo petróleo para 10 días, ¿no? O sea, evidentemente los iba a almacenar. Allí no hay ninguna afectación, porque en cuanto al abastecimiento de La Pampilla, ellos siguen embarcando, cargando y descargando combustibles en sus otros terminales, ¿no?, en sus otros terminales. El único que está cerrado es el terminal Multiboyas, el número 2, pero tienen el 1, tienen el 3, tienen el 4, ¿no? O sea que por ese lado no va a haber desabastecimiento de combustibles, porque eso está cubierto. Lo que sí se demuestra es que una gran empresa que vende por más de 3.000 millones de dólares, que tiene un capital social de 600 millones de dólares, que cubre el mercado 40%, que según ellos en sus estados financieros tienen contratados los servicios de seguros para cualquier eventualidad,
¿no? Ojo, pero no dice por cuánto ha contratado. No ha tenido un plan de contingencia, ¿no? Y si lo ha tenido, no lo ha usado, ¿no? Lo que es más grave todavía. Y esto corrobora las declaraciones del capitán del buque italiano al decir y desmentir, ¿no?, doblemente la posición engañosa de Repsol, que decía esto se debe a un oleaje anómalo. No había oleaje anómalo, ¿no? Las aguas estaban tranquilas. Eso también lo dijeron unos veleristas que estuvieron ese día, esa hora, el domingo, ¿no? Salió al público, digamos. Entonces estamos ante una empresa que ha mentido varias veces. Ha mentido por la magnitud del derrame. Ahora ya no estamos seguros de que sean 6.000 barriles, porque imagínate, la manga, la tubería, el conducto que sirve, tiene más de 4 kilómetros y tiene una capacidad de transportar, allí había 17.000 barriles, ¿no? Y la capacidad de descarga es de 2.000 barriles hora, ¿no? Entonces, no sabemos ya que si son 6 o pueden ser más, 3, 4, 5 veces más, porque ni el propio capitán del buque le dijeron, oiga, ¿cuánto es lo que se ha vertido al mar?, ¿no? O sea, porque al día viernes 14 habían descargado, por lo menos hasta antes del evento penoso, 600.000 barriles, ¿no? Entonces, habría que ver la diferencia, ¿no? Cuántos barriles tiene en los tanques, porque es un buque moderno, es un buque, el buque Mare Dorium, es un buque del 2008-2009, que tiene una capacidad que no lo tienen las empresas que hacen normalmente el servicio de cabotaje. Las empresas que están en el mar peruano, que hacen el servicio naviera transoceánica, por ejemplo, sus buques son de 25.000 toneladas. Este buque es de 85.000 toneladas. Y todo hace parecer que ante la mayor capacidad de este buque, es un buque de prácticamente que triplica a los buques que normalmente hacen el servicio de cabotaje acá en el mar peruano, no ha tenido la red suficiente, ¿no? La red que un enmallado, por decirlo así, una red que permite, en el supuesto caso que haya un derrame, encapsular, ¿no? Claro, el derrame. Claro. Aquí no se ha podido cumplir esto porque, y el capitán lo advirtió, oiga, su red no es lo suficientemente grande. Entonces, a pesar de eso, prosiguieron con las descargas. Entonces hay una serie de errores, Jorge, fallas, mentiras. El tema del derrame del 15 y el segundo, que fue más chiquito hace algunos días, ¿son los dos únicos generados por Repsol en nuestro país? Porque escuché viene justamente la historia. Este sería el derrame 33 y el chiquito 34, ¿no? Y lo peor de todo es que todas las sanciones y las multas, los abusos de esta transnacional Repsol, las judicializa, es decir, no las paga, las apela en el Poder Judicial. Ya esto llama la atención, Rodolfo, porque en la selva, Oxy y luego Pluspetrol, en el 792, antes lote 1AB y lote 8, eran prácticas comunes este tipo de derrames, vertir las aguas tóxicas a los ríos, a las lagunas, a las cochas. De ahí que nuestros hermanos de la selva pues protestan. Pero como esto ha sucedido en Lima y ha contaminado 22 playas y 2 reservas ecológicas naturales, evidentemente que la magnitud, el hecho, la noticia impacta, ¿no? Impacta. Y aquí lo que yo quiero descartar, Rodolfo, es cualquier medida nacionalista de expropiación. Sería hacerle un favor a esta empresa, ¿no? Primero que pague lo que tiene que pagar, y con la experiencia internacional de otros derrames en el mar, en el Ártico, en el Golfo de México, hay que valorizar. Aquí hay una responsabilidad nuestra, en el sentido que como Estado no hemos reaccionado tampoco ante la inopia, indiferencia y mentiras de la empresa. El Estado peruano tampoco ha sido capaz de reaccionar rápidamente. ¿Cómo tendría que haber reaccionado el Estado, Jorge? Mira, yo tengo información, ¿no?, de primera fuente, que el gerente general de Petroperú
le ofreció el mismo sábado, el mismo domingo, cuando ya esto era en los equipos de contingencia de Petroperú, que los tiene aquí nomás en Conchán, ¿no? O sea, barcazas, equipo, skimmer, para poder encapsular, digamos, y no dejar que el derrame se siga extendiendo. ¿Y qué le respondieron? Declinaron, no aceptaron. Entonces, y eso no se ha dicho, ¿no? Entonces, aquí, al margen de las sanciones administrativas, civiles y penales, ¿no? Tenemos que nosotros valorizar, ¿no? Valorizar este derrame, el perjuicio inmediato a miles de pescadores, comerciantes que viven justamente en esta fecha de verano, ¿no? Son 22 playas que están afectadas, allá hay una afectación directa, y el Estado tendrá que asumir, ¿no? La cuenta, hay que establecer un subsidio, ¿no? Pero con todo, con la factura a Repsol, ¿no? Repsol debe pagar en última instancia, porque ahora están renunciando los directores, hay una fuga de directores de la Pampilla, y te digo, cualquier campaña o cualquier medida del Congreso, porque tendríamos que, para expropiar esta empresa, tendríamos que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cuánto vale una empresa que vende $3.000 millones, que tiene mercado 40%, ¿no? Y con un capital de 600 millones, y tendríamos que llegar a un acuerdo con esta empresa? Te digo esto porque hay voceros que dicen, nosotros no podemos, esta es una empresa privada, sí, que fue privatizada en el año 96, que puede ser por interés público, ¿no? Adquirida por el Estado, pero por una ley del Congreso, ¿no? Mediante un mutuo acuerdo de una valorización y pagando en efectivo. O sea, a ver, estamos hablando de cancelarle la licencia y que el Estado asuma, digamos, los trabajos que se han estado desarrollando en la refinería. Claro, o sea, hay sectores que están pidiendo... porque lo otro, Jorge, y eso lo conversaba ayer con la reconocida penalista Romy Chan, lo otro sería cancelar la licencia, suspender las actividades, pero nos dispararíamos a los pies porque tanta gente Exacto. se quedaría sin trabajo. Y no solamente es hacerle un favor a una transnacional abusiva y prepotente, ¿no? Entonces, hay que agotar todos los mecanismos legales, ¿no? Porque esto, evidentemente, la Fiscalía Ambiental tendrá que hacer su denuncia. Y acá, importante, es cómo valorizamos, ¿no? Cómo valorizamos los recursos naturales. Y esto sucede en la selva, te digo, de hace 60 años, estos derrames, sucede en la minería informal, ¿no? Que contamina. Entonces yo creo que el tema de fondo es la valorización de nuestros recursos naturales y sobre todo la agilidad del Estado, ¿no? O sea, un Estado ineficiente, un Estado débil, un Estado que también hay instituciones como UEFA o Senermin, SENACE, la ANA, o sea, todos se disparan, ¿no? Y al final de cuentas se neutralizan, ¿no? Muy bien, entonces, Jorge, para terminar la entrevista, entonces usted dice, el Estado debe asumir una posición más frontal y desde el Congreso hacer lo suficiente para cancelarle la licencia y que el Estado asuma la administración otra vez. Yo no estaría en esa posición. Ya, ¿cuál sería la posición entonces? La posición sería que Repsol haga la remediación, ¿no? Que invierta, que aplique el seguro. Ellos hablan de un seguro millonario, entonces que el seguro pague, pues, ¿no? Entonces, y por eso te hago hincapié en la valorización, ¿no? O sea, lo que el Estado peruano debe hacer ahora es la valorización del daño, ¿no? Del daño. Entonces, y esa cuantificación tiene varias aristas, pues, ¿no? Tienen los pescadores, tienen los comerciantes. ¿Y si Repsol se niega porque no asume que es el responsable? Ah, bueno, ahí entraríamos a un litigio internacional, ¿no? Porque tú sabes que toda inversión extranjera está protegida por el CIADI, el Banco Mundial, el MIGA, ¿no? Entonces, y nosotros pasaríamos a ser de las víctimas a los malos de la película, ¿no? Entonces, y eso es lo que quiere Repsol, ¿no? Repsol nos quiere llevar a eso, ¿no? ¿No? Entonces, porque la sanción económica
de penal tiene que ser billonaria, ¿no? Tiene que ser billonaria. Así, 5, 6 mil millones de dólares, como fue en Estados Unidos. Claro, ¿no? ¿estaría de acuerdo usted con que hoy el Poder Judicial, por ejemplo, le imponga 18 meses de prohibición de salida del país al gerente general? No solamente a los gerentes, sino también a los directores, que son los responsables, presidente del directorio, directores, ¿no? Entonces, porque en realidad, uno le llaman esta magnitud, esta catástrofe, ¿no? Sí. No tiene membresía, ¿no? Primera vez que pasa, pero pasa acá, en Lima, cuando en la selva es algo recurrente. Moneda corriente, ¿no? sí. O sea, entonces, de ahí justamente es una llamada de atención para que estas inversiones, sobre todo en sectores extractivos, tienen que tener primero responsabilidad ambiental, social y tributaria. Muy bien. Porque fíjate, Rodolfo, el colmo de nuestra legislación, todos los gastos, ¿no?, de la remediación que haga Repsol, extraordinarios que haga, son deducibles del impuesto a la renta, ¿no? O sea que en última instancia el Estado va a ser pagano, ¿no? Así es, o sea, y eso es legal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros quisiéramos expropiar, nacionalizar, algo así como que el remedio sería peor que la enfermedad, ¿no? Así es, clarísimo. Pero felizmente no está escrito en piedra. Hay que cambiar las normas en favor de los intereses del país. Jorge, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a ti, Rodolfo, más bien. Y siempre recordando nuestra participación en Radio Moderna. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y siempre, Rodolfo Rey, con tu programa, siempre a disposición, al servicio de los altos intereses del país y defensa de los consumidores. Muchas gracias a Jorge Manco Saconetti.